Bienvenidos a Frecuencia Judicial, un espacio para tratar temas cotidianos vinculados a la justicia y brindarte información sobre cómo actuar ante determinadas situaciones. ¿Alguna vez te pasó que una empresa o servicio no cumplió con lo que pactaron? Una compra que no llegó, un cobro inesperado, un producto defectuoso o una respuesta que nunca apareció. Si te sentís identificado con alguna de estas situaciones, quédate a escuchar cómo la justicia interviene en estos conflictos para garantizar tus derechos como consumidor. Hoy nos acompaña el doctor Patricio Canepa, presidente del Colegio de Jueces de Primera Instancia de la Justicia de Consumo, para conversar sobre los derechos de consumidores y usuarios, sobre los casos más frecuentes y cómo los resuelve la justicia. Hola Patricio, gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer participar de este tipo de espacios de difusión, así que les agradezco que me hayan invitado y sobre todo para conversar temas que tienen mucha relación con el día a día y con la vida cotidiana de las personas, como son los temas vinculados a las relaciones de consumo. Perfecto, buenísimo que decís eso porque lo primero que iba a preguntarte es ¿cuáles son los derechos del consumidor fundamentales que todos tendríamos que tener presentes? Sí, mira, hay muchos derechos, o sea, el ordenamiento jurídico argentino es muy amplio, pero a mí me gustaría destacar tres que creo que son los más importantes. El primero tiene que ver con el trato digno y equitativo que los proveedores deben dispensar al consumidor, es decir, cuando uno hace una transacción, no solo hay una cuestión monetaria o material, sino también el trato que recibe por parte del proveedor es importante. La dignidad está protegida por los tratados de derechos internacionales, por los tratados, internacionales de derechos humanos, y no solo regulan la relación entre el Estado y el ciudadano, sino también las relaciones entre los particulares. Entonces, cómo el proveedor trata a un consumidor cuando hace un reclamo, cuando se acerca a la sede física de una empresa a hacer algún trámite, los tiempos de espera, que haya condiciones de espera razonables, sillas, baños disponibles, accesibilidad para personas con necesidades especiales, todo eso es central, el trato que recibe. También el derecho a la información, que es un derecho que se aplica no solo al contrato, sino también en la etapa precontractual. El consumidor tiene derecho a saber cuáles son las características esenciales de ese bien que desea adquirir y si las mismas son útiles para satisfacer la necesidad que tiene. Entonces hay un derecho amplio a la información que es fundamental para que pueda tomar una decisión razonada y que no sea presionado a adquirir un bien que quizás no es lo que él necesita. Y por último, el derecho a seguridad, a no sufrir ningún daño en su persona o en sus bienes cuando hace una relación de consumo. Para que se entienda, un caso de los más normales, cuando uno va a un establecimiento comercial que tiene un estacionamiento gratuito, si deja su auto, no sufrir ningún daño, hay como una obligación de seguridad de los proveedores, pongo ese ejemplo, pero Sí. hay miles, para evitar que el consumidor sufra daños en el contexto de una relación de consumo. Qué interesante, pues entonces contempla la situación posterior a la venta, ¿no? Sería algo así, y además el contexto de seguridad, esto que mencionabas. Sí, o sea, contempla todo, la situación anterior, Eso. haya venta o no, porque uno puede ir a, por ejemplo, un supermercado y no realizar la compra y sufre un bien en el estacionamiento, eso está alcanzado, el concepto es amplio. Y también, o sea, siempre se habla técnicamente de la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Ahí va. El concepto de relación de consumo es más amplio, abarca y también abarca la exposición. Entiendo, porque además, sí, bueno, después iremos allí donde cómo se amplía la cadena de responsabilidades. Sí. Te iba a preguntar, ¿qué tipos de conflicto se judicializan, ¿no? O pasan a la instancia judicial, se transforma en un juicio? Bueno, ahí hay distintas etapas y distintos ámbitos. El primer ámbito es el reclamo ante la empresa, que uno como consumidor, cuando tiene algún conflicto, lo que quiere es que la empresa se lo resuelva en forma rápida. O sea, compra un electrodoméstico, ese electrodoméstico no funciona, un televisor, por ejemplo, lo que quiere es hacer reclamo a la empresa y que la empresa o lo repare o lo cambie. No quiere litigar o entrar en una maraña de conflictos. Hay empresas que tienen mecanismos de atención al cliente muy aceitados, que funcionan muy bien y resuelven la gran mayoría de esos problemas, y otras empresas que no funcionan quizás de una manera tan aceitada. Cuando no se resuelve en la empresa,
lo que hay son sistemas de conciliación prejudicial, se llaman. En la Ciudad de Buenos Aires hay varios. El Consejo de la Magistratura tiene uno que se llama Mi Reclamo, Sí. que es de fácil acceso también para el consumidor. Los casos de baja cuantía o cuantía media no requieren patrocinio jurídico obligatorio para que el consumidor pueda hacer un reclamo y resolverlo sin la necesidad de contratar un abogado. Hay también patrocinios jurídicos gratuitos en la ciudad, está el Ministerio Público de la Defensa, en el caso de que sea necesario. Y ahí se designa un conciliador, convoca a las partes. El conciliador está formado en técnicas de mediación y también en derecho del consumidor. Hay un curso de formación que se le da porque es muy bueno esto, que el conciliador entienda del conflicto, y tienen alto porcentaje de resolución en esa instancia. Si se resuelve en esa instancia, buenísimo, y si no, se labra un acta y ya está habilitada la instancia judicial. Para poder acceder a la justicia hay que primero transitar por una etapa de conciliación. Lo que quiero destacar es que una vez que esté iniciado el expediente y que están las partes presentadas, el juez convoca una audiencia de conciliación con su presencia y intenta componer el conflicto para que se resuelva de una manera rápida, pues la celeridad en la resolución de conflicto y reducir los tiempos son objetivos que tiene la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Cuáles son los tipos de conflictos más frecuentes con los que lidian en tu juzgado? Mirá, hay muchos, pero últimamente lo que más estamos viendo son casos de estafas virtuales en cuentas bancarias o también en esta nueva modalidad que son las billeteras virtuales. A través de alguna maniobra le sacan datos a la persona, toman el control de la cuenta y realizan transferencias, sacan préstamos. Esos son casos muy frecuentes. ¿Que lidian con el delito informático también? ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que ahí hay dos instancias. Una cuestión es la investigación del delito de la estafa, que eso transcurre en la justicia penal, y paralelamente reclamo patrimonial a la empresa o, por ejemplo, el cese de un préstamo que es desconocido, eso sí tramita en la justicia. Como si ellos generan de la consumo. prueba y ustedes van con lo patrimonial. Son dos causas que van en paralelo. Obviamente que lo que sucede en una causa puede servir de prueba en la otra, sobre todo lo que sucede en sede penal, pero tienen dos objetivos distintos. En sede penal es investigar si hubo un delito y eventualmente sancionar al responsable, y en la justicia de consumo resarcir patrimonialmente a la víctima de una estafa. Ahí va. Si le vaciaron la cuenta, que pueda recuperar Que pueda su recuperar el dinero, y también si hay un préstamo que es desconocido en curso, cesar el cobro de las cuotas. Bien. Otros conflictos que son muy frecuentes son los planes de ahorro, que es una modalidad muy extendida no de una empresa particular, sino del mercado automotor, que son contratos complejos. La persona por ahí va a una concesionaria y piensa que está comprando un auto, pero en verdad está suscribiendo un contrato para formar parte de un grupo de ahorristas sujeto a un montón de reglas que son muy difíciles de entender. Mucha letra chica, digamos. Mucha letra chica, y eso genera mucha conflictividad. Y también otro tema que es de los que más ingresa, según las estadísticas, son problemas con la cobertura en seguros. Ajá. Esos son quizás los tres temas que... Pero ahí con los seguros es que no paga la aseguradora o... ahí es más variopinta, digamos, ¿Qué cubre, la que no conflictividad, cubre? pero sí, la mayoría de los conflictos tiene que ver con que no hay un cumplimiento de la póliza. Hay una denuncia de siniestro y no hay una cobertura. Claro. Se discute hasta dónde llegaba la cobertura Sí. y hasta no. Casos así emblemáticos que digas, estos sentaron precedente y bueno. Mira, te voy a nombrar tres, pues somos tres juzgados, voy a elegir uno de cada uno. En mi caso, yo tuve que dictar sentencia que está firme en una acción de publicidad ilícita, porque había una empresa de cruceros que ofertaba viajes que tenían escala en las Islas Malvinas y ponían como país de destino al Reino Unido. Y ahí, bueno, hay una cuestión, un reclamo de soberanía de la Argentina, o sea, hay una cláusula constitucional que entonces esa publicidad fue catalogada como ilícita. Hay un montón de cuestiones técnicas. ¿Pero que es publicidad engañosa? Sí, era publicidad engañosa, y también era una publicidad que iba en contra del sistema de principios y valores de nuestra Constitución. Ah, bien, eso tiene más peso, claro. Pero también había otros aspectos que por ahí
no conviene entrar en detalle porque son muy técnicos, pero se estaba publicitando un viaje que hacía una escala en territorio nacional como si fuese de otro país, con el que además hay un conflicto Entiendo. internacional abierto por reclamo de la soberanía. Pero esto también para ver la importancia, que no siempre es... no siempre es un producto o un servicio producto o puro. un servicio. Está bien, un principio constitucional está involucrado, entiendo. Después, hay un caso del doctor Tambuzzi, todos estos están publicados en distintos libros de Juzbaires, contra la empresa Booking, que ahí yo lo destaco porque lo que se discute es la responsabilidad de los intermediarios. Hoy hay muchas contrataciones en turismo, compra de bienes que son a través de páginas web. Estas empresas dicen, bueno, yo soy un tercero que soy ajeno a la relación comercial, yo lo que hago es juntar a las partes, no tengo que responder, pero en verdad forman parte de una red comercial y son parte de la relación de consumo, y este fallo explica bien eso, por eso destaco su utilidad. Perdón, te interrumpo. Es esto que decíamos, que la cadena de responsabilidades se amplió con el derecho al consumo, ¿verdad? Claro, Tenés muchas personas contra las que podés ir, eso amplía las posibilidades de resarcimiento, ¿estoy bien? Sí, sí. A ver, toda empresa o persona que forme parte de la red de comercialización forma parte de lo que se conoce como el polo proveedor y está dentro de la relación de consumo, y el consumidor tiene acción directa. Bien. Y después otro caso también, que es del doctor Olano, era una jubilada que fue víctima de una maniobra de phishing. ¿Qué phishing? Phishing viene de pesca, en la traducción en inglés. Son estafadores que lo que hacen, van pescando consumidores desprevenidos para sacarle datos y tomar control de la cuenta bancaria. Por eso se dice phishing, porque como que están pescando a través de distintas maniobras, páginas web donde el consumidor cree que está entablando una conversación con la empresa, pero en verdad es una página falsa que lo que hace es sacarle datos para después vulnerar la seguridad de los sistemas bancarios. Y en este caso era una jubilada que cobraba la mínima y lo que había pedido una medida de tutela anticipada, que es adelantar la decisión judicial para que le restituyan los fondos que le habían sido sustraídos, y se hizo lugar, obviamente en base a las constancias probatorias del expediente, pero creo que también lo destaco porque es una respuesta rápida del sistema de administración de justicia frente a un problema frecuente. ¿Se le adelantó el dinero? ¿Quién se lo adelantó? La medida ordena al banco que restituya el dinero sustraído mientras se realiza el juicio. Ah, bien, porque esta persona tenía que vivir con ese dinero, claro. Por eso es lo distinto, lo particular. Sí, y que cobrara jubilación mínima y tenía carácter alimentario. Claro, porque los plazos, es verdad, tienen es un tema. Si algo se dilata años o demás, los valores se modifican. Sí, para eso están las medidas cautelares. Por lo general, en esos casos, lo más común es solicitar cautelarmente que se suspenda el préstamo hasta tanto se dicte sentencia, pero en este caso también se amplía a la restitución de fondos sustraídos, no era un préstamo, justamente por esta cuestión social que atravesaba el expediente. Claro. Bueno, sabemos que somos pioneros en el tema de consumo, por tener nuestro fuero particular. ¿Querés contarnos un poco en qué consiste esto tan particular que tenemos? Sí, es una experiencia inédita tanto a nivel nacional como a nivel regional o mundial. O sea, no hay casi experiencia de juzgados especializados en relaciones de consumo. La particularidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires es que el Código de Procedimiento también está especialmente diseñado para trabajar con casos vinculados a la relación de consumo, y esto permite también, por ejemplo, poner el foco en los principios protectorios del consumidor. Todo esto obviamente en lo que respecta a la actuación de la justicia, la oralidad, la celeridad, el contacto directo entre el juez y las partes. El proceso está especialmente diseñado para este tipo de conflictos. Recientemente nos invitaron desde Naciones Unidas, desde el Programa de Comercio y Desarrollo, a un evento sobre derecho al consumidor para que contemos la experiencia. Así que bueno, esto digamos tiene una repercusión mundial. No hay muchas experiencias como esta y es algo que se está empezando a ver no solo en la Argentina.
Bien, bien, qué interesante, qué bien. Pero, a ver si registré la oralidad, la celeridad del proceso, que sea específico para vínculos de consumo, Sí. y qué otra cosa más que se me escapa. No, a ver, el proceso está diseñado para poner el foco en el conflicto. Tradicionalmente el proceso judicial era concebido como realizar ciertos actos procesales hasta llegar a la sentencia. Este código cambia el foco y dice, bueno, resolvamos el conflicto. No la sentencia es la mejor forma de resolver el conflicto. Por eso el juez tiene que asumir un rol protagónico, tiene que estar presente en las audiencias. La conciliación o los métodos alternativos de resolver el conflicto son centrales, porque eso lo que permite es una respuesta rápida. La persona que tiene un problema y va a la justicia no quiere estar años litigando para obtener una sentencia favorable, sino lo que quiere es resolverlo. Claro, y es parte de toda esta instancia anterior de Sí. tratar de evitar Tratar de evitar la judicialización y que el sistema esté rebalsado de causas. Claro. O sea, tratar de descomprimirlo para dar respuestas más rápidas. Bien. ¿Qué te gustaría con qué nos vamos? ¿Qué te gustaría resaltar o te parezca que como usuarios, que somos todos y consumidores, no sé, tengamos en cuenta? No, yo creo que es central trabajar en la educación al consumidor, en todas las instancias educativas, porque para que una persona pueda ejercer un derecho, primero tiene que conocerlo. Claro. Con el derecho al consumidor pasa eso, o sea, el volumen de operaciones y de vínculos es tan grande que muchas veces no se llega ni siquiera a reclamo porque no se conocen los derechos. Entonces creo que es fundamental trabajar en la educación para el consumo y en fomentar una cultura de que el consumidor reclame y defiende esos derechos. Claro, que no deje pasar, que los ejerza. Y que esto no necesariamente se traduce en un juicio. Claro. O sea, hay distintos mecanismos para resolver el conflicto y hay que utilizarlos, pero es necesario que conozca el derecho y que quiera defenderlo, porque muchas veces la cuantía es baja y eso desalienta a reclamo, pero si uno lo ve en volumen, sí, y adquiere además, otra dimensión. ¿a quién no nos ha pasado esto? Y cuando uno está en estos reclamos y decís, bueno, voy a ir al derecho del consumidor, del otro lado aparece una respuesta siempre, ¿no? Sí. Eso, como una frase clave. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, fue muy interesante. Y bueno, vamos a cerrar. Conocer nuestros derechos como consumidores no implica saber leyes o términos jurídicos complejos. Implica saber qué podemos hacer frente a una situación injusta o abusiva. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Somos el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y estamos para ayudarte. Acordate que el 0800 Jus Baires funciona todos los días, las 24 horas, para brindarte la información y orientación que necesitas. Toma nota, 0800 122 5872.